Bueno, el diccionario etimolóxico de la lengua asturiana reúne, cuando la obra té toda sacada, ¿no? La totalidad de palabras que yo tenía inventariadas y que corresponden grosso modo con las que conocemos hasta el siglo XX, de las que van consignadas después, faránse el estudio posterior. Y con esos datos inténtase, primero, dar la expresión averada a la expresión normativa. Esto es como si fuera el diccionario de la academia. La segunda parte, con las variantes, están las variantes de tipo dialectal del asturiano. Que sé yo, una palabra como atallar, como tiene una variante atachar, pues pones los dos, ¿no? Si tuviera 4, pues 4. Después, bien la definición, con frases para que el falante las reconozca bien, con dichos y refranes, con frases feches. Llueu bien otro apartado dedicado a la documentación histórica, en que aparece la palabra en frases a lo largo de nuestra historia toda, desde textos en latín del siglo IX, del siglo X, hasta textos actuales, o vamos, hasta los años 50 del siglo pasado. Y llueu bien el estudio propiamente etimológico, esto es saber de dónde viene esta palabra, qué relaciones tiene, si coincide o no coincide con las de las lenguas más averadas, con el castellano, con el gallego, con el portugués, etc. Y finalmente acábase con algún tipo de referencia, alguna remisión, etc., ¿no? Así diremos el esquema del diccionario. ¿Qué importancia tiene este diccionario etimológico para la lengua asturiana? Importancia tiene porque, claro, la gente podrá comprobar que no tenemos 4 palabras, sino que hay un diccionario de una gran riqueza, que fue fruto del trabajo de comunicación de los asturianos a lo largo de la historia, y que esos materiales, en la medida de lo posible, no pueden desaparecer. Hay que mantenerlos, porque en ellos está la clave muchas veces de poder entender bien un documento, está la clave de entender bien usos y palabras de güey, etc. Y desde yo, cualquier idioma que se precie necesita conocer bien la su historia. Y Asturias, gracias a este diccionario, va a conocer mejor la su historia lingüística, que es la historia cultural, y que en el fondo ya la historia del pueblo también.